Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie esperaba que en plena feria del pueblo, justo cuando un anciano estaba a punto de ser agredido frente a todos, un caballo hiciera lo impensable. ¿Y si te dijera que ese animal actuó con más compasión que muchos humanos? ¿Y si ese momento fue tan poderoso que cambió la vida de un hombre y la fe de un pueblo entero? Esta no es solo una historia de un caballo. Es una historia sobre redención, milagros y lo que sucede cuando Dios decide intervenir de forma inesperada. Quédate hasta el final, porque esto no es ficción, es real y puede transformar la forma en la que ves la vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en las que el sol no perdona. En San Pedro del Valle, un pueblito escondido entre montañas y caminos de tierra, la feria anual había transformado la plaza principal en un remolino de colores, aromas y risas. Los puestos estaban decorados con papeles picados que colgaban como banderines sobre las cabezas de la gente, moviéndose apenas con la brisa caliente que parecía llegar tarde. Se escuchaba música de banda desde el kiosco y el aroma a elotes con chile, buñuelos con azúcar y carnitas recién hechas llenaba el aire. Los niños corrían entre los juegos mecánicos con globos atados a las muñecas y los labios manchados de chamoy. Las señoras del pueblo ofrecían sus platillos en mesas improvisadas cubiertas con manteles floreados. Todo era alegría, ruido, tradición. Nadie parecía notar que, sentado en una banca de madera a la sombra de un árbol de jacaranda, estaba don Ezequiel Ramírez. Tenía 76 años, la piel morena, clara, curtida por el sol de toda una vida en el campo. Su cabello era completamente blanco, delgado, y lo llevaba peinado hacia atrás con esmero. Sus ojos eran de un verde pálido, de esos que ya no ves en casi nadie, y su mirada siempre parecía perdida entre recuerdos. Vestía una guayabera beige, limpia pero gastada, un pantalón de mezclilla que ya había vivido muchas ferias, y sandalias de cuero hechas por él mismo. Caminaba con la ayuda de un bastón de madera tallado con formas de espigas de maíz. A su lado, una pequeña mesa plegable sostenía frascos de dulces de leche que él preparaba en su casa con paciencia, como lo hacía desde que falleció su esposa. ¿Quiere un dulce, joven? Están hechos con leche de vaca fresca, azúcar morena y un toque de canela como los de antes, le decía con voz suave a quien pasara cerca. Pero pocos se detenían. La mayoría de los asistentes estaban más interesados en los juegos, en la música o en las rifas de la feria. Detrás de don Ezequiel, justo en la esquina de la plaza donde terminaban los puestos y comenzaban los caminos de terracería, había una carreta antigua decorada con flores de papel y lazos rojos. Estaba estacionada bajo una lona y atado con una cuerda gruesa al poste de la carreta, descansaba un caballo alazán. Era un ejemplar imponente, de pelaje rojo brillante y crines negras como la noche. Su cuerpo era musculoso, sus patas firmes, y su mirada era algo especial. Tenía los ojos grandes, profundos, con un brillo que parecía entenderlo todo. Ese caballo no era parte del espectáculo ni de los juegos. No llevaba silla de montar, ni adornos llamativos. Se notaba que no estaba ahí para paseos, ni para desfiles. Solo estaba ahí, observando. Sus orejas se movían con atención ante cada ruido y de vez en cuando soltaba un relincho suave, como si hablara consigo mismo. «Milagro, tranquilo, muchacho», le murmuró don Ezequiel, mientras giraba un poco para mirarlo. «Tú y yo ya vimos muchas ferias, ¿verdad?» «Sí». Ese caballo no era cualquier caballo, se llamaba Milagro y había estado con don Ezequiel por más de una década. Nadie en el pueblo sabía exactamente de dónde había salido. Algunos decían que su hijo se lo había dejado antes de morir. Otros juraban que el animal había llegado solo, como si supiera a quién buscar.
Lo cierto era que desde que Milagro apareció en la vida del anciano, se volvieron inseparables. Y aunque la gente apenas notaba al viejo vendedor de dulces, el caballo siempre lo tenía en la mira, como si lo protegiera en silencio. A veces pienso que tú entiendes más que muchos humanos. ¿Sabías?, le decía el anciano con una sonrisa triste. Hasta pareces verme el alma cuando me canso. El calor seguía apretando. El cielo estaba despejado, pero sin una nube que diera alivio. La feria seguía su curso. Los altavoces anunciaban ganadores de rifas. Los niños gritaban en la rueda de la fortuna. Y una banda comenzaba a afinar sus instrumentos para el show de la noche. Todo parecía estar bien en San Pedro del Valle, pero en una de las cantinas improvisadas al lado norte de la plaza, algo comenzaba a desentonar. Un hombre alto, de cuerpo ancho, piel morena tostada por el sol y cara endurecida, bebía sin medida. Tenía unos 42 años, cabello corto y oscuro, barba de varios días y una cicatriz notable que cruzaba su mejilla izquierda. Vestía pantalones vaqueros, una camisa sin mangas y botas llenas de polvo. Nadie lo conocía. Había llegado esa mañana en una camioneta vieja y se presentó como Leonel Huerta. Dijo que venía de paso, pero llevaba horas bebiendo y haciendo comentarios subidos de tono a las mujeres que pasaban. «Hey, reina, vente pa' acá, que acá hay sombra y tequila», gritaba mientras los demás fingían no oírlo. Los comerciantes murmuraban entre ellos. Algunos decían que mejor no meterse. Otros advertían que era mejor avisar a la policía municipal. Pero claro, en las ferias, las autoridades a veces se ausentan o llegan cuando ya es tarde. Milagro giró la cabeza hacia el ruido de la cantina. Sus orejas se alzaron y soltó un leve bufido. Don Ezequiel, sin prestarle atención al alboroto, continuaba acomodando sus frascos, con una ternura casi artesanal. «Mira nada más, Milagro, apenas vendí 3 dulces. Pero bueno, con eso alcanzamos para frijolitos y una tortilla esta noche», dijo, mientras limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo. La tarde avanzaba, y aunque todo parecía una escena más de una feria tradicional, el destino ya había empezado a mover sus piezas. En cuestión de minutos, lo que parecía ser una simple celebración de pueblo se convertiría en el escenario de algo que nadie olvidaría jamás, donde un caballo demostraría que incluso sin palabras podía actuar con más amor y valentía que muchos hombres con voz. El calor seguía pegando fuerte sobre la plaza de San Pedro del Valle, pero la sombra bajo el toldo de la cantina improvisada ofrecía un pequeño alivio para quienes buscaban algo más que diversión. Ahí, entre mesas tambaleantes y sillas de plástico que crujían al mínimo movimiento, se encontraba Leonel Huerta, ese hombre extraño que había llegado temprano al pueblo y que desde entonces no había dejado de beber. Sentado con las piernas abiertas y el torso echado hacia atrás, sostenía una botella casi vacía de mezcal barato entre sus manos grandes y ásperas. La camisa blanca, sin mangas, ya estaba sucia de sudor y polvo. Tenía las cejas gruesas, el entrecejo fruncido y una expresión que parecía mezclar rabia con una tristeza escondida. Su piel morena tostada brillaba por la humedad del calor, pero sus ojos oscuros, hundidos y sin brillo, eran los que de verdad inquietaban. No hablaba con nadie, pero no necesitaba hacerlo. Su sola presencia hacía que los demás clientes se sintieran incómodos. Desde que llegó, había lanzado miradas provocadoras a varios hombres del lugar y hecho comentarios fuera de lugar a algunas mujeres. Incluso una señora que vendía tamales le pidió, con firmeza, pero sin elevar la voz, que respetara. Leonel se rió y murmuró algo entre dientes antes de regresar a su trago. Lo que pocos sabían era que desde la sombra al otro lado de la plaza, Milagro, el caballo de don Ezequiel, lo observaba, como si algo en él le resultara familiar o tal vez peligroso. Cada vez que Leonel alzaba la voz o golpeaba la mesa con la botella, el alazán alzaba las orejas, resoplaba suavemente
y marcaba con el casco la tierra seca. Don Ezequiel, mientras tanto, seguía intentando vender sus dulces con paciencia. Ya se le notaban los pasos más lentos, se acomodaba el sombrero de palma una y otra vez, y cuando pasaban los mariachis por su lado, les sonreía como si les conociera desde siempre, pero entre frase y frase también lanzaba miradas a la cantina. Algo en su instinto le decía que aquel hombre no traía paz, y eso, en un día de fiesta, era mala señal. «Milagro, tú también lo sentiste, ¿verdad?», susurró mientras acariciaba el lomo del caballo con ternura. «Ese hombre no viene a comprar dulces. Trae algo dentro que no es bueno». Leonel terminó su botella y la dejó caer al suelo con un golpe seco. Se levantó tambaleante, escupió al lado de la silla y se acomodó el cinto con una mano temblorosa. Al caminar, arrastraba las botas, dejando una estela de polvo tras de sí. No tenía rumbo claro, solo caminaba, como si la feria fuera un escenario del que no recordaba el libreto. Pasó entre niños que jugaban con pistolas de agua, empujó sin querer a una señora con su canasta de pan y ni siquiera se disculpó. La gente lo miraba con recelo, pero nadie decía nada. Cruzó frente al kiosco donde una banda comenzaba a tocar el sinaloense, pero ni la música le arrancó una sonrisa. Solo siguió caminando, hasta detenerse cerca del puesto de don Ezequiel. El anciano no lo vio venir. Estaba agachado, recogiendo unos caramelos que se le habían caído del mostrador. Leonel lo observó en silencio por unos segundos. Algo en su interior se revolvía al ver esa figura encorvada, tan frágil, tan vieja, tan ajena a su mundo. «¿Usted vende eso?», preguntó de pronto, con una voz rasposa, casi arrastrando las palabras. Don Ezequiel levantó la mirada con un esfuerzo y le regaló una sonrisa sincera, sin rastro de miedo. «Sí, joven, son dulces de leche, como los que hacían nuestras abuelitas. ¿Le gustaría probar uno?». Leonel lo miró sin responder. Solo dio un paso hacia adelante. En su rostro, una sombra extraña empezó a formarse, como si una memoria muy antigua se encendiera. Algo, en la voz del anciano, en su forma de hablar, le había tocado un nervio. Pero en vez de agradecer o alejarse, frunció el ceño. «No me hables como si me conocieras, viejo», murmuró con un tono que ya no era tranquilo. Don Ezequiel se quedó quieto, confundido, pero no alterado. Miró al hombre con ternura. «No lo hago, mijo. Solo trato de ser amable». Leonel apretó los puños. Su cuerpo se tensó. La feria seguía a su alrededor, como si todo lo demás estuviera en otro mundo. La música, las risas, los gritos de los niños, todo seguía, pero para él era como un eco lejano. Y desde su lugar, Milagro volvió a resoplar. Esta vez, más fuerte. Jaló la cuerda que lo sujetaba a la carreta. Sus cascos golpearon con fuerza el suelo. Movía la cabeza de un lado a otro. Sus ojos ya no eran tranquilos. Era como si pudiera sentir lo que iba a pasar. Leonel dio otro paso. Estaba a solo 1 metro de don Ezequiel y en su mirada había ira, pero también dolor. Un dolor profundo, escondido, acumulado desde quién sabe cuántos años atrás. El tipo de dolor que hace que la gente confunda el enojo con protección, la rabia con defensa propia. Don Ezequiel, sin dejar de mirarlo, habló con voz serena. «No sé qué le pasó, joven, pero la vida no mejora cuando uno golpea lo que no entiende». Eso fue todo. Esa frase, sencilla, directa, fue como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. El rostro de Leonel se transformó. Apoyó una mano sobre el mostrador con fuerza y su otra mano comenzó a elevarse, lentamente, como si no supiera qué estaba haciendo. Pero en ese preciso instante, el sonido de la soga rompiéndose y el fuerte relincho de Milagro rompió la escena como un rayo en el silencio. El caballo se liberó y con una rapidez que nadie esperaba, comenzó a trotar directo hacia ellos, cruzando entre los puestos, esquivando a los curiosos. Y aunque nadie lo sabía aún, lo que ese caballo estaba a punto de hacer cambiaría la historia del pueblo para siempre.
El sol ya empezaba a inclinarse sobre las montañas que rodeaban San Pedro del Valle, bañando las calles de tierra y la feria en tonos dorados. La música seguía sonando, pero más suave, como si el día comenzara a apagarse con delicadeza. Los puestos se llenaban de luces coloridas y los faroles colgados entre árboles se encendían poco a poco, anunciando que la noche de feria estaba por llegar. Don Ezequiel, con la espalda un poco más encorvada que al inicio del día, recogía los últimos frascos de dulces que no había logrado vender. A pesar del cansancio, su rostro se mantenía sereno. Siempre lo decía: lo poquito que se venda con honestidad alcanza para dormir en paz. Y vaya si lo vivía. A unos metros de ahí, justo al borde de la plaza, la carreta seguía estacionada. Milagro ya no estaba atado. La cuerda había cedido tras su empuje, y aunque aún no se había movido del todo, sus patas se veían inquietas, marcando el suelo como si el animal sintiera un llamado invisible, algo que el resto no podía ver. Del otro lado de la plaza, Leonel se alejaba de donde había tenido el intercambio con don Ezequiel. Caminaba con pasos pesados, desordenados, murmurando cosas que nadie entendía. Su cara estaba roja, no solo por el sol y el mezcal, sino por una rabia contenida que parecía a punto de estallar. Sus ojos, oscuros y cansados, iban fijos en el suelo, hasta que una sombra se cruzó en su camino. Fue un instante, apenas un descuido. Don Ezequiel, con su bastón en una mano y una bolsa en la otra, dobló la esquina sin mirar. Y en ese momento chocó directamente con Leonel. El impacto fue leve, pero lo suficiente para que el anciano perdiera el equilibrio. ¡Ay!, exclamó mientras caía al suelo. El bastón rodó hacia la calle empedrada y su bolsa se rompió, dejando caer los dulces de leche que había preparado con tanto esmero. Los frascos rodaron, algunos se rompieron contra el suelo y el caramelo se esparció como si fueran lágrimas dulces en la tierra. Leonel se detuvo en seco. Por un segundo, su cara pareció confundida, casi culpable. Pero cuando miró al viejo en el suelo y luego a la gente que comenzaba a voltear hacia ellos, algo dentro de él se quebró. «¿Qué no ve por dónde camina, viejo?», gritó con un tono seco, cortante. El silencio fue inmediato. Los sonidos de la feria parecieron alejarse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las risas se detuvieron. Unos cuantos niños dejaron de correr. Una señora se tapó la boca. Los comerciantes giraron el rostro lentamente. Todos veían lo mismo: a un anciano indefenso en el suelo y a un hombre fuera de sí, alzando la voz como si quisiera borrar su propia sombra. Don Ezequiel no respondía. Con esfuerzo, trataba de levantarse con una mano en la cadera. Su rostro mostraba dolor, pero más por la humillación que por el golpe. «Yo no vi...». «Disculpe, joven», dijo con voz entrecortada, apenas audible. Leonel respiraba agitado. El pecho se le movía como si hubiera corrido una maratón. Su puño derecho estaba apretado. Y entonces levantó la mano. No era una broma. No era teatro. Iba a hacerlo. Iba a golpear a un hombre que podía ser su padre o su abuelo. Tal vez porque no podía golpear a quienes realmente lo lastimaron. Tal vez porque, en su mente, ese viejo representaba todo lo que él había perdido. Y justo en ese instante se oyó un galope. No fue un sonido común, fue un golpe seco, profundo, que retumbó en la tierra como un trueno cercano. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Milagro venía cruzando la plaza a toda velocidad. Su cuerpo poderoso avanzaba entre los puestos y la multitud como si supiera exactamente a dónde ir. Sus crines negras volaban con el viento, sus ojos brillaban con intensidad y su respiración salía como humo caliente de una locomotora. La gente se hizo a un lado. Algunos gritaron, otros pensaron que el caballo se había desbocado, pero don Ezequiel no gritó. Apenas alcanzó a girar el rostro y ver a su compañero correr hacia él. Leonel, al ver al caballo, bajó el brazo confundido. Dio un paso atrás, pero ya era tarde.
En un segundo, Milagro se interpuso entre los dos, levantando ligeramente sus patas delanteras y cayendo con fuerza justo frente a Leonel, con un relincho ensordecedor. El suelo tembló, un par de frascos más rodaron y se rompieron. Leonel cayó sentado por el impacto, cubriéndose el rostro instintivamente. El caballo se colocó justo frente a don Ezequiel, como si fuera un muro de carne, hueso y espíritu. Milagro no era un simple animal en ese momento. Era una fuerza viva, una presencia. Su cuerpo entero vibraba. Su mirada no era agresiva, pero sí decidida. No bufaba, no atacaba, no retrocedía. Solo estaba ahí, firme, valiente, protegiendo. Y fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. En el cielo, que hasta hacía unos minutos era un lienzo dorado, una nube gris apareció de la nada, cubriendo el sol en cuestión de segundos. Un trueno retumbó en la distancia, sin relámpago, solo sonido, solo vibración. La gente miró hacia arriba. Algunos se persignaron, otros se quedaron helados. Un niño dijo en voz alta, con los ojos muy abiertos: «Mamá, creo que ese caballo es un ángel». Y por un momento, pareció que todos lo creyeron, porque nadie podía explicar cómo fue que supo. Nadie entendía por qué se soltó justo a tiempo, cómo cruzó sin tropezar, cómo llegó en ese segundo exacto. Pero ahí estaba, Milagro, de pie, silencioso, respirando fuerte, y don Ezequiel detrás de él, aún en el suelo, pero protegido por un amor sin palabras, que se sentía más humano que muchas almas de dos piernas. Y la feria entera dejó de sonar. El aire en la plaza de San Pedro del Valle ya no era el mismo. Algo había cambiado. Se sentía más espeso, más denso, como si cada partícula cargara electricidad. Las conversaciones cesaron, la música se desvaneció y hasta los globos que vendía don Aurelio dejaron de flotar alegres, colgando pesados en sus cuerdas. Todo se congeló y en medio de ese silencio lleno de tensión, ahí estaba Leonel, tirado de espaldas, con la mirada confundida, el cuerpo tembloroso y el rostro completamente pálido. A 1 metro de él, Milagro, el alazán de crines negras, permanecía inmóvil, como una estatua viviente entre el bien y el mal. Sus fosas nasales seguían soltando aire caliente, y su pecho subía y bajaba a ritmo firme, como un tambor sagrado marcando el paso de algo inevitable. Don Ezequiel, desde el suelo, lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Tenía la mano en el pecho, no por miedo, sino por emoción, porque en el fondo de su corazón, ese que había aguantado tantas batallas en silencio, sabía que acababa de presenciar algo divino. «Tranquilo, hijo, ya pasó», susurró al caballo con la voz entrecortada y los ojos humedecidos. Pero no había pasado, no del todo. Leonel se incorporó con dificultad, apoyó las manos en el suelo y trató de levantarse. El polvo cubría su camisa y sus botas, pero sus ojos habían cambiado. Ya no tenían esa furia ciega que llevaba horas cargando. Ahora se veían perdidos, rotos, como los de un niño que se dio cuenta, demasiado tarde, de que cruzó una línea que jamás debió cruzar. ¿Qué demonios es este animal?», murmuró casi sin voz, mirando al caballo como si estuviera frente a un espíritu. Milagro giró la cabeza lentamente y clavó su mirada en Leonel. No había odio en sus ojos, pero sí una determinación tan profunda que resultaba imposible de sostener. Era como si pudiera ver más allá de la piel, como si leyera directamente en el alma. Y en ese momento, el caballo dio un paso hacia adelante, solo uno. Pero fue suficiente para que Leonel retrocediera 3, tropezando con una caja de madera y cayendo nuevamente de espaldas. Nadie se reía, nadie hablaba, todos observaban, todos entendían que eso no era casualidad. Una mujer del público, doña Tere, la curandera del pueblo, dijo en voz baja: «Ese animal no vino solo, lo mandaron desde el cielo». Las palabras resonaron como eco.
Y en medio de todo eso, los ojos de don Ezequiel se llenaron de lágrimas. Gracias, gracias, Señor. Gracias por recordarme que aún hay justicia, dijo con los dedos entrelazados sobre su pecho. Dos jóvenes corrieron a ayudarlo a levantarse. Era Samuel, el panadero, y Marisol, la hija del herrero. Lo tomaron con cuidado, como si fuera un jarrón frágil. El viejo apenas podía mantenerse en pie, pero insistió en acercarse al caballo. Milagro bajó la cabeza al sentirlo. Cerró los ojos suavemente y resopló por la nariz, como si también suspirara aliviado. Don Ezequiel apoyó su frente en el cuello cálido del animal y lo abrazó, como se abraza a un hijo perdido que regresa justo cuando más se necesita. Lo sentiste, ¿verdad? Tú sabías que algo malo iba a pasar, y viniste por mí. Milagro no respondió con palabras. No hacía falta. Su presencia era la respuesta. Entonces, el cielo retumbó nuevamente, esta vez con más fuerza. Un trueno profundo sacudió la tierra, aunque no había rastro de tormenta. El sol se escondía apenas tras una nube solitaria, pero algo que no podía explicarse, se había soltado. Los adultos comenzaron a murmurar oraciones. Algunos se arrodillaron, otros simplemente lloraban en silencio. Un niño chiquito, de no más de 5 años, se acercó a su madre y preguntó: «Mami, ¿el caballo es de Dios?». Y sin poder contenerse, la mujer lo abrazó fuerte y respondió: «Sí, mi amor, hoy vino a protegernos». Mientras tanto, Leonel seguía en el suelo. Ya no temblaba por furia, sino por un tipo de vergüenza que cala hasta los huesos. Intentó levantarse por tercera vez, pero sus piernas no respondían. Y entonces ocurrió algo que jamás esperó. Don Ezequiel se soltó del abrazo de Milagro, caminó hacia él y le tendió la mano. Sí, justo él, el anciano que había estado a punto de ser agredido, el mismo que hacía unos minutos yacía en el suelo, humillado frente a todos. Leonel lo miró como si no entendiera. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Don Ezequiel no dudó. «Porque todavía tienes tiempo de ser mejor. Todos lo tenemos». La mano temblorosa del hombre más viejo se encontró con la mano fuerte del hombre más perdido. Y ese gesto, pequeño pero gigante, fue como una corriente de agua limpia en medio de un campo reseco. Un acto de amor que partió el corazón de todos los que estaban ahí. Milagro, en silencio, se movió a un lado, como si abriera espacio para lo que tenía que pasar. Y entonces, sin previo aviso, Leonel rompió en llanto. Un llanto seco, salvaje, de esos que no se oyen todos los días. Gritó como si sacara de su pecho años enteros de oscuridad. Y la gente no lo juzgó, porque habían visto algo que no podían negar. El caballo detuvo la violencia, pero el perdón del viejo detuvo el odio. Y así, bajo un cielo confundido entre el sol y las nubes, San Pedro del Valle presenció un momento que ya no era humano ni animal, era celestial. El aire todavía olía a feria, a elote quemado, a canela con azúcar y a sudor de gente buena. Pero el ambiente ya no era de fiesta. En esa parte de la plaza, donde los pasos se habían detenido y los murmullos eran más fuertes que la música, todos sabían que lo que habían presenciado no era normal, no era casualidad. Había sido un acto sagrado. Milagro, el alazán de ojos sabios, seguía ahí, con las patas firmes en la tierra y el cuello erguido como si llevara años entrenando para ese momento. Pero no fue entrenamiento, fue otra cosa. Fue algo que no se enseña, algo que viene del alma. De un alma que, aunque no hable con palabras, sabe exactamente cuándo debe actuar. Y el cielo, ese cielo que en San Pedro del Valle casi siempre era claro y tranquilo, rugió. No fue una tormenta, no había nubes negras, pero sí un trueno seco, profundo, como si viniera desde dentro de la tierra misma. Uno que hizo vibrar los ventanales del templo, sacudir las hojas secas de los árboles y que obligó a los pájaros a callar, como si todo el universo guardara silencio para escuchar lo que Dios tenía que decir.
Algunos se cubrieron el pecho, otros elevaron la vista al cielo y varios cayeron de rodillas sin que nadie se los pidiera. Era como si una presencia invisible se hubiera hecho presente. Algo más grande que todos, más grande que el miedo, que el enojo, que el orgullo. Don Ezequiel, con la ayuda de Samuel y Marisol, apenas podía mantenerse de pie, pero sus ojos seguían clavados en Milagro, como si en él hubiera encontrado un puente entre lo humano y lo divino. Ese caballo no actuó por instinto, lo hizo por amor, dijo con voz apenas audible mientras se tocaba el pecho con la mano derecha. Leonel, aún en el suelo, lo escuchó. Ya no lloraba con fuerza, pero sus hombros se movían con esos pequeños espasmos que solo tienen los que están soltando dolor muy viejo, de esos que uno carga tanto tiempo que ya ni se da cuenta del peso, hasta que se desmorona. Y mientras él intentaba entender lo que acababa de pasar, Milagro giró lentamente la cabeza y lo miró. Fue un momento largo, larguísimo, como si el tiempo se hubiera estirado. Los ojos del caballo, negros y profundos, se encontraron con los de Leonel. Y ahí no había juicio, no había amenaza, solo una especie de verdad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Leonel tragó saliva con dificultad. Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado en años para decir algo real. Yo no sé qué hice, no sé en qué momento me convertí en esto, dijo mientras miraba sus propias manos, como si fueran ajenas. Nadie lo interrumpió, nadie se rió, todos lo dejaron hablar, porque sabían que esas palabras no eran para el pueblo, eran para él mismo, para ese niño que alguna vez fue, para ese joven que la vida fue torciendo, para ese hombre que ya no sabía cómo volver atrás. El caballo bajó levemente la cabeza y dio un paso hacia él, un solo paso, pero fue suficiente. Leonel, con lágrimas silenciosas, estiró la mano temblorosa, no para acariciarlo, no con valentía, sino como quien pide perdón sin decirlo. Milagro acercó su hocico y tocó con suavidad la palma de su mano sucia, marcada por años de rabia y trabajos duros. Y en ese toque, breve y tierno, hubo un mensaje que no necesitó traducción. Te vi, y aún así, no te odio. Un murmullo colectivo recorrió la plaza. Algunos comenzaron a llorar, otros simplemente aplaudieron en silencio, no por espectáculo, sino por respeto, por haber presenciado algo que ninguno de ellos podría olvidar. Doña Tere, la curandera, fue la primera en romper el silencio con una oración. Señor, gracias por mandar a tus criaturas a recordarnos que la compasión no tiene especie. El padre Matías, que había salido del templo al escuchar el alboroto, llegó justo a tiempo para presenciar la escena. Se quitó el sombrero, se santiguó y dijo con la voz temblorosa: Hoy Dios no habló con truenos, habló con un caballo, y nadie dudó de eso. Don Ezequiel se acercó a Leonel con pasos cortos pero firmes. Le ofreció una servilleta de tela bordada, una de esas que su esposa había hecho hace décadas. Leonel la tomó sin mirar. La apretó en el puño con fuerza como quien aprieta un salvavidas. No sé si lo merezco, murmuró. Y entonces, por primera vez desde que llegó al pueblo, don Ezequiel sonrió. No con los labios, con los ojos. Ninguno lo merecemos, hijo. Pero a veces, el cielo decide darnos otra oportunidad. Y justo en ese momento, una ráfaga de viento fresco cruzó la plaza. No era común a esa hora, no en ese clima. Era una brisa que acariciaba la piel, que olía a tierra mojada sin que hubiera llovido, y que hizo ondear los papeles de colores que colgaban sobre los puestos. La feria volvió a sonar, pero más suave, como si la vida supiera que debía continuar, pero con más cuidado, con más humildad. Milagro se quedó ahí un rato más, observando, respirando con calma. Luego giró y caminó lentamente hacia la carreta. Se acomodó bajo la lona como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enseñarle a un pueblo entero que a veces los milagros no vienen con alas, sino con crines y patas fuertes. La feria siguió, pero diferente. Los colores eran los mismos,
La música volvió a sonar desde el kiosco con esa banda que tanto ensayó para esa tarde, y los niños regresaron a correr entre los puestos con globos amarrados a la muñeca. Pero algo profundo había cambiado. No se veía, pero se sentía. Era como si todos en San Pedro del Valle hubieran despertado a la misma hora, de un largo sueño. En la esquina donde minutos antes casi ocurre una tragedia, ahora reinaba un silencio reverente. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Algunos limpiaban lágrimas sin siquiera saber por qué. Otros simplemente miraban al caballo, como si de pronto entendieran que ahí, frente a ellos, no había un animal, sino un testigo del cielo. Milagro, con su alzada presencia, se quedó quieto. El polvo del camino aún flotaba alrededor de sus patas. Su crin negra seguía moviéndose apenas con la brisa que bajaba de los cerros, y sus ojos brillaban con una luz que no se podía explicar con lógica. No era reflejo del sol, era otra cosa. Como si en su interior se hubiera encendido una chispa que solo en momentos extraordinarios salía a la vista. Don Ezequiel se mantenía firme a su lado. La gente se fue acercando poco a poco. Nadie lo presionaba, nadie lo cuestionaba. Solo lo rodeaban con respeto, como si quisieran absorber con los ojos cada detalle de ese momento que se convertiría en leyenda. Fue entonces que un niño delgado, de unos 6 años, con el cabello revuelto y la nariz sucia por el dulce de tamarindo, se acercó despacito. Tenía miedo y curiosidad a partes iguales. Su nombre era Emiliano, y con pasitos cortos se paró frente al caballo. Levantó la mano, dudando, y antes de que alguien pudiera detenerlo, Milagro bajó la cabeza suavemente y permitió que el niño lo tocara. «Está calientito», dijo Emiliano con una sonrisa tímida, sin saber que esa simple frase provocaría un nudo en la garganta de todos los presentes. Don Ezequiel cerró los ojos un segundo y luego miró a la multitud. «Este caballo ha estado conmigo desde que perdí a mi hijo». Su voz era pausada pero clara, y nunca supe por qué no se iba. Yo pensé que solo estaba acompañándome por costumbre, pero hoy entendí, él se quedó porque Dios sabía que yo no iba a poder solo. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Algunos sabían que don Ezequiel había tenido un hijo, pero nadie hablaba del tema. El muchacho se llamaba Benjamín y había muerto en una crecida del río hacía más de 10 años, tratando de salvar a unos niños que quedaron atrapados en una camioneta arrastrada por la corriente. Desde entonces, don Ezequiel se volvió más callado, más solitario, hasta que apareció Milagro. Mi hijo era noble, como este caballo, y cuando él murió, Milagro apareció frente a mi puerta. No tenía montura, ni nombre, ni dueño. Solo se quedó ahí, como si supiera que yo necesitaba seguir respirando. El silencio volvió a hacerse pesado. Todos escuchaban. Hasta los más escépticos bajaron la cabeza. Leonel, aún a unos pasos de distancia, se arrodilló. No por vergüenza, sino por necesidad. Como si al arrodillarse pudiera vaciarse un poco de todo lo que cargaba. No dijo nada, solo escuchaba. Y eso, para alguien como él, ya era un milagro en sí mismo. Hoy entendí que los animales sienten más de lo que imaginamos, continuó don Ezequiel. Este caballo no solo salvó mi vida, salvó algo más grande. Nos recordó que la vida vale más cuando se actúa con compasión. Milagro se movió un poco, dio un paso hacia adelante y soltó un suave relincho. No fue un grito, fue un susurro, como si quisiera confirmar lo que el anciano acababa de decir. Los ojos de varias personas brillaron. Era imposible no sentir que ese animal, de algún modo, hablaba sin usar palabras. En ese instante, una joven, Lucía, la hija del carpintero, levantó la mano y dijo con la voz temblorosa: «Mi papá decía que cuando los animales actúan sin que nadie los entrene, es porque el Creador los está usando, porque son su voz cuando los humanos no escuchamos». Y nadie lo cuestionó, porque todos, en lo profundo del alma, sabían que era verdad.
El padre Matías, que hasta entonces observaba desde el fondo, se adelantó con pasos lentos. Vestía su sotana sencilla y llevaba en las manos una cruz de madera oscura. Se acercó a Milagro, puso una mano en su frente y con voz serena oró en voz baja. «Señor, gracias por recordarnos que lo más puro no siempre habla, pero siempre actúa». Una señora se desmayó de la emoción. Otras comenzaron a cantar suavemente un viejo himno. La escena ya no parecía parte de una feria, parecía una procesión sin estandartes, un altar vivo, una manifestación de lo que el alma puede ver cuando deja de mirar solo con los ojos. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás del cerro La Esperanza y las campanas del templo comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, como si el viento también quisiera aplaudir, San Pedro del Valle se descubrió a sí mismo, porque a veces no es el escándalo el que cambia las cosas, es el silencio, ese silencio que lo dice todo, ese que deja al descubierto el alma de un pueblo que por unos minutos volvió a sentir como uno solo. La tarde ya se estaba apagando, el cielo sobre San Pedro del Valle comenzaba a pintarse de un azul más profundo, casi violeta, como si el día no quisiera irse del todo. Las luces de los faroles se encendían una por una, titilando entre los árboles, y la feria retomaba su ritmo muy lentamente, pero con otro tono, más suave, más humilde, más humano. Don Ezequiel permanecía junto a Milagro, acariciando su crin como si fuera una extensión de su propia alma. El caballo seguía tranquilo, pero alerta, como si supiera que aún había algo que debía ser dicho, algo que tenía que ser contado. La gente ya no era solo testigo, ahora eran parte. Nadie sacaba el celular para grabar, nadie interrumpía. Estaban ahí, como hermanos de un mismo corazón, esperando, escuchando, como si lo que venía fuera un secreto guardado por años que por fin merecía salir. Entonces el anciano respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, como si buscara las palabras en el fondo de su memoria, y al abrirlos, su mirada no era la de un hombre viejo, era la de un padre. No muchos lo saben, pero yo tuve un hijo. Se llamaba Benjamín, mi orgullo, mi alegría. Sus manos comenzaron a temblar apenas un poco, pero su voz no se quebró. Era alto, fuerte, pero lo que más tenía era nobleza. Tenía ese corazón que no piensa dos veces cuando alguien necesita ayuda. Un murmullo suave se escapó entre los presentes. Algunos se miraron con tristeza, otros bajaron la vista, avergonzados de no haber sabido antes. Benjamín murió hace 12 años, el día que el río se desbordó. Había una familia atrapada dentro de una camioneta y sin pensarlo, él se lanzó. Logró sacar a los niños, logró sacar a la madre, pero cuando intentó volver por el padre, la corriente se lo llevó. Un silencio pesado cayó como manta. Solo se oía el crujido de las hojas secas al ser pisadas por el viento. Desde ese día, todo cambió para mí. Me encerré, dejé de ir a la iglesia, dejé de tocar la guitarra, dejé de sonreír y creí, de verdad lo creí, que Dios me había abandonado. Leonel, aún sentado en una esquina con la mirada clavada en el suelo, apretaba los dientes con fuerza. Algo en esa historia le ardía en el pecho, como si ese dolor ajeno tocara una herida que él mismo había enterrado muy hondo. Don Ezequiel continuó. Pasaron los días, y justo cuando ya no tenía ganas ni de levantarme de la cama, apareció él. Señaló a Milagro con la mano abierta, sin aviso, sin ruido, solo llegó. Se quedó parado frente a mi puerta, mirándome, y yo, sin saber por qué, lo dejé entrar. Milagro levantó la cabeza en ese momento, como si recordara, y un viento más fresco sopló entre los árboles. Al principio pensé que era casualidad, tal vez se había perdido, tal vez buscaba agua, pero no, él no venía buscando algo, él venía a darlo. El anciano se agachó un poco, puso su frente contra el cuello del caballo y dijo, él me devolvió el deseo de salir al sol, me obligaba a levantarme temprano para darle de comer, me seguía hasta el mercado, y cada vez que tenía una pesadilla, estaba ahí,
junto a mi ventana, respirando fuerte, como diciendo, aquí estoy. Las lágrimas rodaban por las mejillas de más de uno, y no eran solo por la pérdida, eran por el amor. Por ese tipo de conexión que ya no se ve seguido, ese tipo de vínculo que no necesita lenguaje ni promesas, solo presencia. Y con los años empecé a entender, Milagro no vino solo porque sí, no, él vino porque era parte de Benjamín. Todos alzaron la vista. Una mujer susurró, ¿cómo que parte de su hijo? Una tarde, revisando las cosas de mi muchacho, encontré un cuaderno, uno que usaba cuando era niño. Y ahí, entre dibujos de dragones y aviones, encontré algo que me heló la sangre. Sacó del bolsillo interior de su camisa un pedazo de papel doblado con cuidado. Lo abrió con lentitud y con voz baja, pero firme, leyó. Cuando sea grande quiero tener un caballo. Quiero que sea rojo con crines negras, fuerte y que corra muy rápido. Se va a llamar Milagro porque voy a encontrarlo el día en que más lo necesite. La plaza entera contuvo la respiración. Los ojos de todos se clavaron en Milagro. Don Ezequiel guardó el papel con delicadeza, como si fuera un tesoro, y con la voz temblorosa dijo, no sé cómo explicarlo. No sé si fue Dios, si fue el alma de mi hijo, si fue el destino, pero ese caballo apareció exactamente como lo había dibujado Benjamín, y no el día de su muerte, sino el día en que yo ya no quería vivir. Milagro dio un paso al frente, solo uno, y el sonido de su casco en la tierra resonó como campana de iglesia. Desde entonces entendí que el amor verdadero no se va, que hay lazos que ni la muerte puede romper, que cuando alguien te ama de verdad, encuentra la forma de volver a ti, aunque sea con forma de caballo. Y ese fue el momento en que San Pedro del Valle dejó de ser solo un pueblo y se convirtió en testigo de una historia que viviría para siempre. Una historia que, aunque muchos habían ignorado, ya estaba escrita desde antes, en el cuaderno de un niño. La noche ya se había adueñado del cielo de San Pedro del Valle. Las estrellas comenzaban a asomarse tímidas entre los hilos de luz que quedaban del atardecer. El bullicio de la feria seguía a lo lejos, pero ese rincón de la plaza, donde se había detenido el tiempo, continuaba lleno de una calma que no era de este mundo. Leonel Huerta permanecía sentado sobre la tierra, con las piernas cruzadas y las manos colgando entre las rodillas. Ya no parecía el mismo hombre que había llegado horas antes, con el rostro endurecido y el alma cargada de veneno. Ahora era solo un hombre roto, pero no de la forma en que se rompe lo inútil, sino de la manera en que se rompe algo que puede ser reconstruido con más fuerza, si se hace con amor. Las palabras de don Ezequiel habían abierto en él una grieta que llevaba años sellada, y lo que salió de ahí no fue rabia, ni orgullo, ni defensa. Fue verdad. La gente aún rodeaba la escena, con respeto, con esa especie de solemnidad que solo se siente en los funerales o en los nacimientos. Porque sabían, todos sabían, que lo que estaban presenciando no era común. Era un momento de esos que se quedan marcados en la memoria como un tatuaje invisible. Leonel levantó la cabeza. Su mirada estaba bañada en lágrimas, pero había algo más, humildad. Yo no vine a este pueblo buscando problemas, comenzó con voz ronca, raspada como lija vieja. Vine huyendo, de todo, de mí. Nadie lo interrumpió, nadie lo juzgaba, solo escuchaban. Hace tiempo, muchos años atrás fui niño, también fui hijo, también tuve sueños, pero los golpes llegaron antes que las respuestas. Mi papá nunca supo amarme, solo sabía gritar, pegar, humillar. Un suspiro colectivo se escuchó entre los presentes, y yo crecí creyendo que eso era normal, que ser hombre era no llorar, que ser fuerte era lastimar antes de que te lastimen, que si la vida no te abrazaba, tú tampoco debías abrazar a nadie. Se limpió el rostro con la manga de su camisa. Luego bajó la cabeza, respiró hondo y continuó. Perdí todo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi rumbo. Me convertí en un hombre del que nadie quiere saber. Hasta que hoy
Un caballo me enseñó más que cualquier sermón. Milagro, como si entendiera, se acercó lentamente. Caminó sin prisa pero con decisión. Se detuvo justo frente a Leonel. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del animal. Y ahí, en ese cruce de miradas, no hubo reproches. Solo un mensaje silencioso, profundo, imposible de explicar, pero fácil de sentir. Aún puedes cambiar. Leonel se puso de pie, con dificultad, y se acercó a don Ezequiel, que lo esperaba con los brazos cruzados, pero el rostro sereno. El silencio era tan grande que se podía escuchar el chasquido de las hojas secas bajo sus botas. Se detuvo frente a él. Por un instante no dijo nada. Luego bajó la cabeza y se arrodilló. «Perdóneme, señor», dijo con un nudo en la garganta. «No por lo que hice hoy, sino por todo lo que soy. Usted no merecía que yo descargara mi dolor en su espalda». Don Ezequiel lo miró en silencio. Dio un paso adelante, puso una mano firme sobre su hombro y dijo: «Lo que uno carga no es culpa, hasta que decide no soltarla. Si hoy decidiste soltar, entonces estás empezando a vivir». Leonel no pudo contener el llanto. Se abrazó a las piernas del anciano como si buscara el perdón de alguien más, de alguien que ya no estaba, tal vez de su padre o de su yo de niño, ese que nunca recibió un abrazo sincero. El pueblo, en silencio, comenzó a aplaudir. No con euforia, sino con reverencia. Cada palmada era una declaración. Te vimos caer, pero también te vimos levantarte. Milagro giró sobre sí mismo y volvió a colocarse junto a don Ezequiel, como si supiera que su trabajo aún no terminaba, como si fuera guardián no solo del anciano, sino también de las nuevas oportunidades. El padre Matías se acercó con una pequeña Biblia en la mano y sin imponer nada, sin presionar, la ofreció a Leonel. «No tienes que entenderlo todo hoy, pero si alguna vez quieres volver a hablar con Dios, aquí tienes por dónde empezar». Leonel la recibió con manos temblorosas. No dijo nada, solo la abrazó contra el pecho. Marisol, la hija del herrero, joven, de mirada noble, dio un paso al frente y le tendió un pañuelo limpio. «Límpiate el rostro para que empieces de nuevo con la cara en alto». Y Leonel sonrió. Una sonrisa leve, tímida, pero real, como una ventana que se abre después de mucho estar cerrada. «Gracias a todos, pero sobre todo, gracias a ti, viejo hermoso», dijo, mirando a Milagro. «Porque tú no me diste una patada, tú me diste esperanza». Y fue entonces, justo en ese momento, que la campana de la iglesia sonó sola. Nadie la había tocado, nadie sabía por qué, pero sonó, y todos entendieron. El cielo estaba celebrando, porque ese día el milagro no fue solo que un caballo defendiera a un anciano. El verdadero milagro fue que un corazón endurecido decidió volver a sentir. La luna ya se había trepado al cielo de San Pedro del Valle, redonda y brillante, como si también quisiera mirar de cerca lo que estaba pasando en ese rincón escondido del mundo. No hacía frío, pero el aire tenía esa frescura que solo aparece después de un día muy largo, como si el pueblo entero respirara más liviano. La feria seguía andando, sí, pero ahora con otro ritmo. Nadie gritaba, nadie corría. Hasta los juegos mecánicos parecían girar más lento. En el fondo, todos sabían que algo profundo se había movido. No se trataba de un espectáculo, ni de un incidente más de pueblo. No, lo que sucedió esa tarde era algo que se contaría generación tras generación. Y al centro de esa historia seguía estando Milagro. El alazán, imponente bajo las luces tenues de los faroles, caminaba ahora con paso tranquilo. Ya no necesitaba vigilar, ni defender, ni intervenir. Lo había hecho todo. Lo que quedaba era simplemente existir y dejar que su existencia hablara. La gente lo rodeaba sin miedo, pero con profundo respeto. Nadie alzaba la voz. Nadie lo tocaba sin antes mirarlo a los ojos. Algunos, incluso, lo hacían con las manos juntas,
como si estuvieran frente a una imagen sagrada. El padre Matías, con su sotana sencilla y sus zapatos polvosos, se acercó al grupo con una pequeña cruz de madera en las manos. Miró a don Ezequiel, que se mantenía firme a un costado del caballo, con la mirada serena de quien ya no carga nada sobre los hombros, solo gratitud. «No planeábamos misa esta noche», dijo el padre con una media sonrisa. «Pero después de lo que pasó, ¿cómo no dar gracias?». Algunos aplaudieron en silencio, otros bajaron la cabeza. Nadie se movió. Entonces, sin decir mucho más, el padre comenzó a orar. No con sermones, no con regaños, solo con palabras simples, palabras que salían del corazón. «Señor, tú que creaste al ser humano con alma y a los animales con instinto, hoy nos enseñaste que a veces el instinto es más puro que el alma». La voz del sacerdote tembló y tuvo que detenerse un segundo. La emoción se le había subido al pecho. «Hoy recordamos que tu amor no tiene formas fijas, que puede venir en la sonrisa de un niño, en la mano de un anciano o en el galope de un caballo que no habla, pero que escucha». Milagro bajó la cabeza con suavidad, como si entendiera cada palabra. Y alguien, nadie supo quién, comenzó a cantar muy bajito un himno viejo, de esos que ya nadie cantaba. Pronto, otra voz se unió, luego otra, hasta que el pueblo entero, sin ensayar, sin planearlo, comenzó a cantar con el corazón en la garganta. Y ahí, en medio de ese coro espontáneo, pasó algo que nadie olvidaría. Una luz blanca, blanca de verdad, descendió desde el cielo. No era fuerte, no encandilaba, era suave, como niebla luminosa. Bajó sobre Milagro, lo envolvió por un instante, solo unos segundos, pero suficientes para que todos lo vieran. Los murmullos fueron ahogados por la emoción. «Mamá, es como si lo abrazaran desde arriba», dijo Emiliano, el niño del tamarindo, con los ojos enormes y el alma temblando. Y su madre solo lo abrazó más fuerte. «Sí, mi amor, es que cuando alguien ama tanto, hasta el cielo baja a darle las gracias». El padre Matías no pudo seguir rezando. Solo se hincó y dejó que las lágrimas le mojaran el rostro. La señora Tere, la curandera, también se arrodilló con sus collares de semillas y su bastón de madera. Todos lo hicieron uno a uno, hasta que el pueblo entero, niños, jóvenes, viejitos, creyentes, escépticos, estuvo de rodillas, no por obligación, sino por fe. No era una fe de iglesia, ni de costumbre, era una fe que había estado dormida, oculta bajo la rutina, la prisa, los miedos y las heridas. Y ese caballo la había despertado. Porque Milagro no era un ángel con alas, ni un santo con túnica, era un caballo con alma, y eso bastaba. Don Ezequiel alzó la mirada hacia el cielo. La cruz del sur brillaba con fuerza, y entonces, con voz pausada, habló. «Hoy entendimos que Dios no siempre grita. A veces, sus milagros caminan con 4 patas y corazón limpio». La luz blanca desapareció con la misma suavidad con la que llegó, y el silencio que quedó no fue incómodo, fue sagrado. La feria terminó poco después, pero nadie quería irse. La gente se quedó sentada en los bordes de la plaza, en las escaleras del templo, en las jardineras, no para chismear, no para comentar, solo para permanecer, para no romper la magia. Esa noche, San Pedro del Valle no durmió igual. Las camas eran las mismas, las casas también, pero los corazones, esos se habían vuelto más suaves, más despiertos, más vivos, y todo por un caballo que no necesitó hablar para tocar el alma de un pueblo entero. Pasaron los días y después los meses, pero en San Pedro del Valle había algo que ya no volvió a ser igual, no porque se hubiera perdido algo, sino porque se había ganado algo inmenso: conciencia. La feria de ese año quedó marcada como la de Milagro. Así la recordaban todos. Nadie hablaba de las rifas, ni del puesto de buñuelos, ni siquiera de la banda que tocó en la noche. Lo único que importaba, lo que se quedó tatuado en la memoria colectiva del pueblo,
Fue el día en que un caballo actuó con más alma que muchos hombres y despertó el corazón dormido de todos. Don Ezequiel Ramírez siguió con su vida sencilla. Volvía cada tarde a sentarse bajo el árbol de jacaranda, con su mesa pequeña y sus frascos de dulces de leche. Pero ya no estaba solo. Ahora la gente se acercaba, no solo a comprar, sino a escuchar. Don Ezequiel, ¿y cómo supo usted que Milagro era especial? ¿Es cierto que su hijo lo soñó antes de morir? ¿Puedo tocarlo? ¿Nomás un poquito? Y él, con su calma de sabio y su sonrisa arrugada, contestaba con paciencia, una y otra vez. A veces contaba la historia completa, otras veces solo decía, el amor verdadero encuentra la forma de volver, aunque sea en forma de crin y relincho. Milagro, por su parte, fue adoptado por todo el pueblo. Aunque vivía con don Ezequiel, ya era de todos. Lo alimentaban entre vecinos, le hicieron un pequeño corral frente al templo y cada domingo después de misa, los niños hacían fila para acariciarlo, pero no como quien acaricia a un caballo común, sino como quien da gracias a un protector. Fue entonces que nació la idea, crear un santuario. Una mujer llamada Rocío Martínez, que trabajaba como veterinaria en el pueblo vecino, ofreció donar el terreno de su abuelo, un paraje verde a las afueras de San Pedro, lleno de árboles frutales y con un río pequeño que lo cruzaba. Aquí podemos construir un lugar para caballos, para burros maltratados, para perros abandonados, que sea un espacio de paz, como Milagro lo fue para todos nosotros. Y así nació el Santuario Luz del Valle. Una mezcla de refugio, centro de aprendizaje, espacio de oración y de encuentro con la naturaleza. Con la ayuda de todos, albañiles, carpinteros, amas de casa, estudiantes, se construyó en menos de 3 meses. Y el día de la inauguración, Milagro fue el primero en entrar, caminando solo, como si supiera perfectamente que ese lugar también había sido pensado por él, desde algún rincón de su memoria animal. Desde entonces, cada año, la feria del pueblo comienza con una caminata especial. No hay reina de belleza, ni desfile de carros alegóricos, solo un recorrido sencillo donde los niños y abuelitos caminan tomados de la mano, y al frente va Milagro, con una corona de flores silvestres y una manta bordada que dice, aquí empezó el milagro, aquí seguimos creyendo. Leonel Huerta también regresó, no a causar problemas, sino a quedarse. Ayuda en el santuario, es quien limpia los establos, prepara la comida para los animales y da charlas en las escuelas sobre lo que vivió. No se presenta como víctima ni como héroe, solo dice, yo fui rescatado por un caballo, y si tú te dejas, también puedes ser rescatado. Los niños lo escuchan como si estuvieran oyendo un cuento, pero los adultos saben que lo que dice es verdad. Un día, en una entrevista de radio que hicieron para una estación local, le preguntaron a don Ezequiel qué pensaba de todo lo que había pasado. El periodista esperaba una respuesta rimbombante, algo para cerrar la nota con dramatismo. Pero el anciano, con su humildad intacta, solo respondió, pues mire, yo nomás vendía dulces. El que hizo todo fue Milagro. Y sí, tenía razón, porque Milagro no solo salvó a un hombre, ni evitó un golpe, ni impidió una tragedia. Milagro le enseñó a un pueblo entero que todavía había esperanza, que la bondad no está extinta, que a veces, cuando todo parece perdido, lo que te salva no es una voz, sino un relincho. Y esa fue la historia que quedó grabada en las paredes del templo, en los dibujos de los niños, en las canciones nuevas del mariachi, en los suspiros de las abuelas, en los sueños de quienes ahora quieren un caballo no para montar, sino para escucharle el alma, porque hay animales que llegan para vivir contigo, y otros, como Milagro, que llegan para transformarte desde adentro y no irse nunca. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si te tocó el corazón como a nosotros al contarla,
Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran, sanan y nos hacen creer de nuevo en lo imposible. Ahora dime algo, de corazón a corazón. ¿Alguna vez has sentido que la vida te habló a través de un animal? ¿Crees que Dios puede usarlos para enseñarnos algo que no quisimos ver en los demás? ¿Qué harías si un simple gesto de amor pudiera cambiar el rumbo de tu historia? No te vayas sin dejar tu comentario, porque tu experiencia también puede tocar a otros. Y recuerda, a veces los milagros no hacen ruido, simplemente te miran a los ojos. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en más historias que conmueven el alma. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.